Mis muchachos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Ya en un minutico iniciamos, ¿listo? Por favor, ir silenciando los micrófonos, activando la cámara y tener su libretica de apuntes a la mano. Ya está su. Bueno, mis muchachos, ¿cómo están? Espero todos tengan muy buena noche. Estos días han sido un poquito fríos, entonces espero que todos estén desde el calorcito de sus hogares. Entonces, mis muchachos, muy prestos entonces a la clase de hoy. Como los profes ya les habían comentado, mis muchachos, esta semana no se les va a dejar actividades en la plataforma, ¿cierto? Porque vamos a dejar esta semanita para que ustedes se puedan también poner al día. ¿Listo? Y las clases que vamos a recibir, entonces van a ser clasecitas de repaso para que, digamos, todos estemos al día y, digamos, pues no haya personas que estén un poquito atrasadas de los temas. Entonces podamos ir todos al día. ¿Listo? Bueno, mis muchachos, entonces como les comentaba, por favor, silenciar todos los micrófonos, activar las camaritas para podernos ver y muy pendiente de los apuntes. ¿Listo? Bueno. Levanten la mano, por favor, chicos, si ya están viendo la pantalla. Listo. Bueno, mis muchachos, entonces vamos a dar inicio. Recordemos que es una clasecita repaso de los temas que hemos visto, entonces igual para los que no pudieron estar desde la primera clase, entonces para que puedan tomar apuntes. ¿Listo? Bueno, mis muchachos, antes de empezar con la temática y con los temas que debemos trabajar en química como tal, me parece muy importante comenzar a hablar de qué es la ciencia. ¿Listo? Resulta, mis muchachos, que hoy en día tenemos dos clasificaciones de ciencias. Por una parte tenemos las ciencias formales o las ciencias exactas y por otra parte vamos a tener las ciencias fácticas o las ciencias empíricas. Dentro de las ciencias exactas o formales está la matemática. ¿Listo? ¿Por qué decimos que es una ciencia exacta, mis muchachos? Porque de acuerdo a sus protocolos y de acuerdo a sus metodologías, la idea es que vamos a tener siempre un resultado concreto. ¿Listo? O sea, sabemos que 2 más 2 es 4. ¿Listo? Entonces ya sabemos a exactitud que esta ciencia va a tener un resultado esperado. Mientras que en las ciencias fácticas o empíricas no. ¿Listo? No es tan exacto el resultado, porque recordemos que la naturaleza y la cultura es lo que más está cambiando. Entonces hablamos de ciencias fácticas o empíricas o experimentales,
porque no van a tener un resultado exacto. ¿Listo? Bueno, lo que nos interesa, mis muchachos, pues es hablar de esa ciencia natural y hablar generalmente de la ciencia que es la química. ¿Listo? Dentro de las ciencias naturales, entonces, como les comentaba anteriormente, mis muchachos, tenemos tres principalmente: física, química y biología. ¿Listo? Las tres, pues a pesar de que son ciencias naturales, pues van a tener diferente enfoque y diferente campo de estudio. ¿Listo? ¿A qué me refiero? A que digamos, desde las tres vamos a estudiar, digamos, a una abeja. ¿Listo? A la que pica, a la que produce miel. Entonces, desde la física se encarga de estudiarme todos los fenómenos. ¿Listo? Entonces, la física, podemos estudiar esa abejita, ¿cierto? Desde el vuelo, desde cómo hace ella para volar, ¿cierto? Desde cómo ella hace sus circuitos aéreos, de cómo crea su panal, de por qué las figuras son pentagonales, ¿cierto? Desde la química podemos hablar que esa abejita pues va a producir miel, va a producir cera, va a producir jalea real, ¿cierto? Y si lo hablamos desde la biología, pues podemos hablar de la reproducción de la abejita reina, de los zánganos, de los soldados. ¿Listo? Entonces, a pesar de que las tres son ciencias naturales, pues cada una va a tener un enfoque diferente de investigación. En este caso, mis muchachos, como les comentaba, vamos a comenzar a hablar entonces de la química. Y cuando nosotros hablamos de química, vamos a estudiar entonces la naturaleza desde su composición. ¿Listo? De cómo está compuesto, de cómo está hecho. ¿Listo? Ahí hablamos entonces de la química, de la composición de los objetos. Entonces, es muy importante, mis muchachos, que lo tengan muy en cuenta para poderlas diferenciar. ¿Listo? Por eso les traigo esta primera imagen. Bueno. Entonces, algo importante para trabajar en química, y es la base de la química, es esta estructura que ya hemos manejado, que se llama el átomo. ¿Listo? El átomo, ¿por qué es importante, mis muchachos? Porque decimos que es la parte más pequeña en que se puede dividir la materia. ¿Listo? Entonces anótenlo por favor allá y para que lo tengan muy, muy en claro. El átomo es la parte más pequeña en que podemos dividir la materia. ¿Listo? Pero ustedes me preguntarán, profe, ¿qué es eso de materia? Entonces, materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Listo? Entonces, todo lo que podamos observar, todo lo que podamos sentir, todo lo que podamos percibir es materia. ¿Listo? Y esa materia, todo está hecho de materia. Y a su vez, esa materia está hecha por esas partículitas muy, muy pequeñitas que es el átomo. Bueno. Entonces, como les venía hablando, mis muchachos, hay que entender muy bien cómo funciona ese átomo. ¿Listo? Comprendiendo cómo funciona ese átomo, pues podemos, digamos, comprender cómo se van a dar los procesos a nivel químico. Bueno, debemos comenzar entonces definiendo un poquito la estructura. ¿Listo? Les repito, mis muchachos, el átomo es la parte más pequeña en que podemos dividir la materia y la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Bueno, entonces como les comentaba, vamos a comenzar a hablar esa estructura atómica, cuáles son las funciones, cuáles son sus partes para poder comprender un poquito más cómo es, digamos, este mundo tan fascinante de la química. Bueno, mis muchachos, entonces, en la imagen estamos viendo una estructura general del átomo. ¿Listo? Esto es un diagrama. ¿Listo? Realmente, como les comentaba mis chicos, la tecnología no nos ha permitido observar un átomo como tal.
pero observamos cómo funciona, observamos el fenómeno, observamos las ondas y eso nos permite, digamos, tratar de dar un poquito con la estructura. ¿Listo? Esta estructura atómica la han modificado a lo largo de los años. ¿Listo? Hoy en día se maneja la teoría cuántica y el modelo cuántico, pero digamos todavía no hay una buena organización de ese átomo, entonces vamos a manejar el átomo como lo vemos en la imagen. ¿Listo? Lo básico. Lo básico, mis muchachos, porque si nos ponemos a trabajar el átomo a profundidad, pues hoy en día ya salen muchas cosas. ¿Listo? Bueno, esto es lo básico que entonces ustedes deben saber de ese átomo. ¿Qué es lo básico? Que el átomo va a tener una parte central, que es donde ven los punticos rojos y azules, que se denomina el núcleo atómico. ¿Listo? En ese núcleo atómico vamos a encontrar dos estructuras. Unas estructuras que van a tener una carga positiva, que la vamos a denominar el protón, y unas estructuras que van a tener una carga neutra, que lo vamos a denominar el neutrón. ¿Listo? Eso es en el núcleo atómico. Pero ese núcleo atómico, mis muchachos, también van a tener una estructura que se llaman los orbitales o niveles de energía, que son los que vemos alrededor de ese núcleo. ¿Listo? Formando estas órbitas. Esas órbitas, mis muchachos, realmente son imaginarias. No es que existan en el átomo, ¿listo? Sino simplemente las dibujamos porque es el camino por donde van a estar circulando el otro tipo de carga que vamos a denominar el electrón. ¿Listo? Entonces recordemos, mis muchachos, que hoy en día todo funciona con cargas, ¿sí? Si yo voy a producir un pensamiento, eso es una diferencia de cargas, eso genera energía, ¿listo? Y esto es algo muy importante que tenemos que ver aquí en el átomo. Realmente la interacción entre todas estas cargas me genera mucha energía. Por eso les comentaba, chicos, que yo no puedo llegar a romper este núcleo atómico, ¿listo? Porque ahí estamos hablando entonces de la bomba nuclear o la bomba atómica, ¿listo? Esas cargas están tan unidas con fuerzas tan grandes que si yo las separo, eso me genera grandes explosiones, ¿listo? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Esta entonces, chicos, es la estructura general del átomo que vamos a manejar. Bueno, ¿qué pasa? Ese núcleo atómico, ¿listo? Este centro, esos protones y esos neutrones, es lo que le da el peso a este átomo. Y los electrones, la interacción entre electrones, es lo que nos permite generar más moléculas y digamos que este átomo se pueda unir con otro. Bueno, entonces, estamos hablando de la materia y estamos hablando de cómo se comporta ese átomo y cómo de acuerdo a su comportamiento podemos estudiarlo. ¿Listo? Entonces, antes de eso, mis muchachos, debemos hablar de cómo se encuentran esos átomos y cómo, digamos, los podemos encontrar dentro de sus diferentes formas. Bueno, algo tiene que ver muy interesante es la temperatura o energía. Cuando nosotros cambiamos, disminuimos o aumentamos la temperatura o la energía, hacemos que esos átomos de esas moléculas se comporten diferente. ¿Listo? Entonces vamos a ver, mis muchachos, si yo bajo mucho la temperatura o bajo mucho la energía, ¿listo? Los átomos van a tender a agruparse, ¿listo? Se agrupan mucho. Entonces, si disminuyo tanto la temperatura, podemos hablar de un estado de la materia sólido, ¿listo? Donde todos los átomos están tan juntos, que digamos es un poquito complicado separarlos, ¿listo? Pero si yo voy subiendo la temperatura, esos átomos comienzan a separarse un poquito, ¿listo? Entonces, si yo caliento un hielo, como en este caso, lo voy a volver líquido, ¿cierto? Estamos hablando de la misma molécula, que en este caso es el agua, ¿listo? Si al agua le bajamos la temperatura, sus átomos se unen tanto que se solidifica, se vuelve una sustancia, digamos, de difícil penetrabilidad, que es un poquito más dura.
Pero si nosotros vamos aumentando la temperatura, esas moléculas ya comienzan a interactuar de forma diferente. Entonces, si yo aumento la temperatura, ya en el estado líquido, vamos a tener que las moléculas van a estar un poquito más separadas. Y si sigo aumentando la temperatura, ya hablamos de que realmente esos átomos de esa molécula están totalmente separados. Entonces, por eso podemos hablar de los diferentes estados de la materia. ¿Listo? El último, hay más, pero digamos estos son los básicos que nosotros manejamos. Los otros estados de la materia son creados en laboratorio y estos son los que encontramos pues de forma natural. El otro estado de la materia, mis muchachos, es el estado plasmático. ¿Listo? Algo muy interesante pasa con este estado es que nosotros aumentamos tanto la temperatura de esos átomos que vamos a liberar los electrones. ¿Listo? Entonces, cuando estábamos hablando de un estado plasmático, vamos a hablar nomás del núcleo atómico. ¿Listo? Porque los electrones se liberaron. ¿Listo? Bueno, ¿dónde encontramos entonces estos estados? Digamos, muchachos, en el planeta Tierra, y digamos para la evolución de la vida, fue muy importante estos cambios de estado de la materia. ¿Listo? Recordemos, mis muchachos, que para que se pueda dar vida en el planeta Tierra es indispensable sí o sí tener agua. ¿Listo? Pero es indispensable sí o sí tener agua en sus tres estados. ¿Listo? Entonces, algo importante para la evolución de la vida es que acá en el planeta Tierra podemos tener agua en estado sólido, ¿cierto? En todo lo que es el polo norte, el polo sur, los nevados. Podemos tener agua en forma líquida, formando océanos, lagos, lagunas, ríos. Y podemos tener agua en forma de gas, parte importante de la atmósfera. ¿Listo? Entonces, mis muchachos, recordemos que el agua es un elemento indispensable para la vida. ¿Listo? Algo muy chistoso pasa y es que todos los planetas tienen agua. ¿Listo? Lo que pasa es que para que pueda interaccionar, pues debe, digamos, haber la energía suficiente para que esa agua pueda estar en sus tres estados. ¿Listo? Entonces, de pronto han escuchado noticias que en Marte hay agua. Entonces, efectivamente, mis muchachos, en Marte hay agua, pero hay agua en estado sólido. Y en estado sólido, pues no puede haber vida, ¿cierto? Digamos, ningún ser vivo puede resistir esas bajas temperaturas. Entonces, la importancia, mis muchachos, es que para que pueda dar vida y que para que pueda surgir vida en los planetas, es importante que haya una interacción entre estos tres estados. ¿Listo? Es algo súper importante, algo que solo tiene el planeta Tierra. Bueno, el estado plasmático. Entonces, el estado plasmático tenemos, digamos, algunas representaciones acá en el planeta Tierra. Entonces, digamos, cuando truena, cuando caen rayos, esos son plasmas, esos son electrones que caen directamente a la Tierra. Lo podemos tener también en yacimientos volcánicos. Entonces, en los yacimientos volcánicos hace mucha temperatura y esa temperatura pues es la que hace que se separen esos electrones y me forme la lava o el magma en este caso. Pero un lugar donde sí o sí podemos encontrar este estado plasmático es en nuestra estrella, nuestro amigo el Sol. ¿Listo? Entonces, allá es donde podemos encontrar este estado plasmático donde hay mucha liberación de energía. ¿Listo, mis muchachos? Bueno, sí, Lizeth, efectivamente en todos los planetas hay agua. Lo que pasa es que para que pueda haber vida, debe haber agua en los tres estados, sobre todo en estado líquido, ¿listo? Sólida y hielo, sí señora. Si el agua está congelada, si está en forma sólida, ahí no podemos tener, digamos, vida porque esas moléculas no pueden interaccionar con los seres vivos. ¿Listo? Bueno, entonces, mis muchachos, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo que les comentaba, hoy en día pues tenemos más estados de la materia. Podemos hablar del estado del cero absoluto, del condensado de Bose-Einstein, podemos hablar de los supersólidos, de los superlíquidos, pero pues son estados que son creados en laboratorio y pues digamos no los encontramos naturalmente. Bueno, entonces mis muchachos,
Ya hablando un poquito del átomo, hablando un poquito de la materia, pues vamos a comenzar a ver átomo por átomo, elemento por elemento, para comprender cómo funciona y comprender cómo, digamos, lo podemos utilizar. Bueno, en este caso, yo les traje el átomo o el elemento del carbono. ¿Listo? Si yo digo átomo o elemento, es lo mismo, muchachos. Tenemos aproximadamente 128 elementos en la tabla periódica. Generalmente pues hay unos que son naturales, hay unos que son creados en laboratorio, pero pues vamos como en 128 más o menos la cuenta de los elementos que tenemos aquí en el planeta Tierra, ¿cierto? Hace poquito partió una misión hacia Marte, el rover, que digamos quiere tomar muestras marcianas, entonces posiblemente hayan más elementos que podamos ir agregando a nuestra tablita periódica. Bueno, ¿qué es importante conocer de los elementos, muchachos? Entonces, si nosotros hablamos en el caso del carbono, ¿listo? El carbono está hecho de 6 cargas totales, ¿listo? Eso quiere decir que el carbono tiene 6 protones, 6 electrones, 6 neutrones, ¿listo? Por eso aquí en la imagen ustedes van a encontrar un número grande que es el 6. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Hacemos la manito. Listo. Entonces, como les decía, mis muchachos, ¿qué quiere decir que el número atómico, ese es el número atómico, qué quiere decir que el número atómico sea 6? Que entonces este carbono, todos los átomos de carbono van a tener 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones. ¿Listo? Es algo básico. Si digamos tenemos el oxígeno, que el oxígeno es número atómico 8, pues quiere decir que el oxígeno va a tener 8 electrones, 8 neutrones y 8 protones. ¿Listo? Pero si digamos hablamos del hierro, que el hierro es número atómico 25, si no estoy mal, entonces ese hierro va a tener 25 electrones, 25 protones, 25 neutrones. ¿Listo? Bueno, mis muchachos, eso es algo muy importante de tener en cuenta, porque el átomo siempre debe estar estable. ¿Listo? Siempre debe tener la misma cantidad de cargas. Como les comentaba, si el carbono tiene 6 protones, obligatoriamente debe tener 6 neutrones y obligatoriamente debe tener 6 protones. ¿Listo? Siempre debe estar estable. Porque, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa si ese átomo se desestabiliza? Pues me genera mucha energía que se libera fuertemente, y ahí hablamos entonces de los elementos radioactivos o la radiación. ¿Listo? Entonces, ¿a qué voy con esto, mis muchachos? Si yo tengo un átomo que está estable, ¿cierto? Que tiene 6 protones, 6 neutrones, 6 electrones, está estable, funciona normalmente, digamos, no tiene ninguna complicaciones. Pero si yo encuentro un átomo de carbono, digamos, que tenga 6 protones, 6 electrones, pero tiene 8 neutrones, ¿cierto? Entonces, esa diferencia en el núcleo, esa diferencia de cargas en el núcleo atómico, desestabiliza estos orbitales. Y lo que hace es que esos electrones salgan disparados en forma de radiación. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, mis muchachos, no es que esto funcione como el sistema solar, pero es algo muy parecido. Entonces, en nuestro sistema solar tenemos al Sol, que es el centro del sistema solar, ¿cierto? No el universo, el sistema solar es el Sol. El Sol tiene tanta energía, ¿cierto? Tanta gravedad, que hace que todos los planetas giren alrededor de él, ¿cierto? Pero si llega a haber un desequilibrio en el Sol, se llega a apagar o llega a explotar, ¿cierto? Pues los planetas ya dejarían de girar alrededor de él y saldrían, digamos, volando por la explosión. Algo pasa muy parecido con el átomo, mis muchachos. Entonces, ese núcleo atómico debe estar estable,
para que los electrones que están girando alrededor de él se mantengan. Pero si yo desequilibro, ese núcleo, pues esos electrones van a salir disparados en forma de radiación. ¿Listo? Entonces, pues eso también es malo, chicos. Recordemos, pues, todas las bombas atómicas radioactivas que, digamos, han tenido lugar en la historia de la humanidad. ¿Listo? Entonces, realmente, eso es lo que nosotros hacemos con esos átomos para poder producir esas bombas. ¿Listo? Desequilibrar el átomo. ¿Listo? Desequilibrándolo, ya podemos tener mucha cantidad de energía. Eso hoy en día, muchachos, es lo que queremos hacer porque la energía nuclear es la única energía que es sustentable. ¿Listo? Hoy en día sacamos energía de los fósiles, sacamos energía de gasolina, sacamos energía de la electricidad, pero recordemos que eso contamina, mis muchachos. Entonces, si llega un punto en que nosotros podamos utilizar esta energía nuclear para que sea sustentable, para, digamos, poder producir energía en mayor cantidades, pues es mucho mejor. Pero pues controlar un poquito esto es un poco complejo, ¿listo? Entonces, pues no es manipular los elementos así porque sí, sino pues tratar de que todo esté estable y que, digamos, no vayamos a tener repercusiones ni consecuencias más adelante. Bueno, Alison me pregunta por qué se puede desequilibrar el núcleo. Bueno, se puede desequilibrar naturalmente o artificialmente. ¿Listo? Entonces, Alison, artificialmente, como te digo, ¿sí? Ponemos en un acelerador de partículas a esos átomos para que estallen, para que choquen entre sí, o por medio de procesos químicos más fuertes, podemos desequilibrar ese átomo. Pero naturalmente, todos los átomos se descomponen por un proceso que se llama la descomposición química. Es natural que se desequilibren todos los elementos, pero tarda, digamos, diferentes tiempos. ¿A qué me refiero? Y les doy un ejemplo. Todas las células de nuestro cuerpo, todo lo que es orgánico, va a estar hecho de carbono. ¿Listo? Vemos que el carbono tiene entonces su número atómico 6, sus cargas completicas, ¿cierto? Cuando yo me muera, por el proceso de descomposición, este carbono que tengo en mis células va a comenzar a cambiar. ¿Listo? ¿Cambia cómo? Modificando el número de neutrones. ¿Listo? Entonces, el carbono naturalmente es carbono 12, como lo vemos acá en el numerito otro que tiene esta imagen. Pero pasados 5000 años, este carbono 12 se me transforma en carbono 14. ¿Listo? ¿Han escuchado de pronto hablar del carbono 14? Bueno, el carbono 14 nosotros lo utilizamos para saber la edad de los fósiles. Entonces, como les digo, cuando comienza la transformación de carbono 12 a carbono 14, puedo determinar hace cuánto existió ese dinosaurio o ese hueso o ese diente que encontré. Bueno, entonces por eso es muy importante. Entonces, los elementos, muchachos, se descomponen naturalmente. Siempre ha existido radiación, siempre. Y la radiación, pues, también nos ayuda a evolucionar. ¿Listo? Es natural que los elementos se descompongan, pero los podemos descomponer también de forma artificial, manipularlos y generar todo esto de la radiación. ¿Listo? Bueno, Licen me pregunta que si los gases atómicos deforman a las personas o hubieron personas deformes a causa de esto. Efectivamente, la radiación, como son electrones que se liberan tanto, esos electrones pueden llegar a tu material genético, puede llegar al ADN, puede llegar al ARN. Y eso hace que tus células muten. Entonces, efectivamente, podemos tener mutaciones por radiación, ¿cierto? Y pues deformaciones genéticas. ¿Listo? Como digamos pasó mucho con las personas que vivían cerca de los reactores nucleares de Hiroshima, de Fukushima, bueno, donde ocurrieron los accidentes nucleares. Son personas que vivían muy cerca y son personas que hoy en día pues sus hijos nacen con deformidad por eso. ¿Listo? Porque realmente toda esa radiación me afecta el material genético y efectivamente a causa de eso podemos tener deformaciones en los seres humanos. ¿Listo, mis muchachos? Bueno. Jorge, no.
Los átomos, una vez que se descomponen, no se pueden volver a equilibrar. ¿Listo? Hay algo muy importante en química y hay una ley que siempre manejamos y vamos a manejar, y es que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. ¿Listo? Entonces, efectivamente pasa de un estado de equilibrio a un estado de desequilibrio, pero es muy poco probable que pueda volver a su estado de equilibrio otra vez. ¿Listo? Lo que les digo, muchachos, es importante que haya radiación y siempre ha habido radiación, ¿sí? Por eso es que, digamos, los astronautas utilizan su traje espacial, porque en el espacio la radiación es tan fuerte que eso los quema, los muta, mejor, los mata, ¿listo? Pero la radiación siempre ha estado y la radiación es muy importante para, digamos, poder hacer algunos procesos importantes, ¿sí? Digamos, con radiación solar, las plantas hacen fotosíntesis. Con radiación, digamos, de algún isótopo radioactivo, podemos curar el cáncer. ¿Listo? Entonces también es un poquito de los usos que le demos a esto. José Antonio Álvarez me dice, profe, ¿existe materia que se pueda volver intangible? Ahí estamos hablando entonces, José, de un término muy nuevo de la física cuántica que se llama la antimateria. ¿Listo? Esto es un poquito complejo de entender. ¿Listo? Porque la antimateria ya estamos hablando más pequeño del átomo. ¿Listo? Entonces ya no hablamos de electrones, ya no hablamos de protones, ya no hablamos de neutrones, sino ya hablamos de las partículas que me dieron origen a esos. ¿Listo? Entonces ya no hablamos de protones, neutrones, electrones, sino hablamos de quarks, hablamos de neutrinos, hablamos de bosones, hablamos de fotones. Pero entonces, a eso va la pregunta, José, que realmente todo lo que no es intangible lo vamos a denominar dentro de la antimateria. Hoy en día los físicos cuánticos pues están estudiando mucho esta antimateria porque también puede dar, digamos, indicios de cómo surgieron las primeras moléculas y cómo realmente surgieron los elementos pues en el universo. Entonces, digamos, esa parte también es muy interesante, pero aún en día todavía está muy estudiada, porque lo que le digo es llegar más pequeño del átomo. Es poder encontrar esas partículas que me dieron origen a los átomos. Entonces, es irnos más pequeño, ¿listo? Pero sí, efectivamente, José, pues hablamos de la antimateria, que es, digamos, un tema muy interesante para consultar hoy en día. Listo. Bueno, entonces, muchachos, como les decía, entonces ese átomo, pues generalmente por un tiempo está estable, después comienza por una descomposición química a volverse inestable, pero lo que queremos ver realmente es cómo ese átomo está interactuando con los demás. ¿Listo? Entonces, mis muchachos, por eso yo les traía este cuadrito. ¿Listo? Este cuadrito se llama el diagrama de Müller. ¿Listo? Se los voy a escribir ahí en el chat. Así se escribe, pero se pronuncia Müller. ¿Listo? Bueno. El diagrama de Müller, entonces, nos ayuda a comprender un poquito cómo están interaccionando los electrones dentro de ese átomo. Esto es muy importante, mis muchachos, porque lo que les digo, o sea, el núcleo atómico muy bonito, muy chévere, nos estabiliza, deja que el átomo esté estable, pero realmente cuando yo voy a ver la funcionalidad de los átomos y cómo se agrupan, pues debemos ver los electrones, porque la interacción entre los electrones es lo que me permite, digamos, unir hidrógeno con oxígeno para formar el agua. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer un enlace químico, debemos sí o sí mirar cómo están funcionando esos electrones dentro de ese átomo, dependiendo del elemento que sea. Listo, mis muchachos. Entonces, creo que este ya lo copiaron, ya lo tienen, digamos, ahí en sus cuadernitos. Los que no, pues, googleando diagrama de Müller lo pueden descargar. Bueno, ¿qué era lo importante de este diagrama, mis muchachos? Que vamos a ver los diferentes niveles de energía que tiene el átomo. ¿Listo? Entonces, hablamos de un primer nivel de energía que vamos a denominar el nivel S. Hablamos del segundo, que es el nivel P.
el tercero, que es el nivel D, y el cuarto, que es el nivel F. ¿Listo? Lo que les digo, muchachos, son los niveles de energía, son los orbitales. ¿Listo? Bueno, resulta que al orbital S le caben máximo 2 electrones. Entonces, ese 2 pequeñito que nosotros vemos arriba es la cantidad de electrones que caben máximo por cada orbital. ¿Listo? Entonces, al orbital S le caben 2 electrones máximo, al orbital P le caben 6 electrones máximo, al orbital D le caben 10 electrones máximo, y al orbital F le caben 14 electrones máximo. ¿Listo? Aquí hay que tener algo muy en cuenta, mis muchachos. Resulta que a cada orbital nomás le caben 2 electrones. Y los electrones siempre deben ir en los polos opuestos. ¿Listo? Esos electrones no pueden chocar nunca porque entonces también hablamos de una explosión nuclear. ¿Listo? Entonces, los electrones van opuestos y van siempre 2 por cada orbital. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado acá, mis muchachos, porque esto les generaba un poquito de confusión. Entonces, al orbital S le caben máximo 2 electrones. Entonces, como le caben máximo 2 electrones, decimos que solo hay un orbital S. ¿Listo? Un orbital S, cada uno de a 2 electrones. Bueno, ¿qué pasa con el orbital P? Al orbital P le caben máximo 6 electrones. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir, mis muchachos, que realmente hay 3 orbitales P, cada uno de a 2 electrones, para completar los 6 que le caben máximo al orbital P. ¿Listo? Entonces, no hablamos de un orbital P, sino hablamos de 3 suborbitales P. Bueno, ¿qué pasa con el orbital D? Entonces, aquí nos dice que al orbital D le caben máximo 10 electrones. ¿Listo? Eso quiere decir que realmente son 5 orbitales D, cada uno de a 2 electrones, para completar los 10 que le hace falta. Lo mismo pasa, mis muchachos, con el orbital F. Al orbital F le caben máximo 14 electrones. Entonces, ¿cuántos orbitales F son los que deben haber? ¿Quién me responde ahí por el chat? Bien, Lady, 7. ¿Listo? Entonces realmente son 7 orbitales F, cada uno de a 2 electrones, para completar los 14 que le hace falta. Bueno, bien, muy bien, Gracie, muy bien, Albeiro, Karen, Jamie, Marisela. Bueno, igual esto ya lo habíamos visto, es como un poquito de repaso y es para que, digamos, los que no pudieron estar lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos. Entonces, ahora sí, manitos a la obra. Vamos a comenzar a trabajar un tema que se llama la distribución electrónica. La distribución electrónica, como les digo, mis muchachos, me sirve para mirar cómo se están comportando esos electrones en el átomo y poder determinar cómo vamos a poder hacer un enlace químico. ¿Listo? Bueno, ahora, ejemplitos. ¿Listo? Tenemos un elemento que es el litio. Litio, que es Li. ¿Listo? Decimos que ese litio tiene un número atómico que es 3. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir? Que como es número atómico 3, va a tener 3 protones, 3 electrones y 3 neutrones. O sea, el total de sus cargas va a ser 3. Bueno, como les decía, muy bonito el núcleo atómico y todo, pero ahorita nos vamos a basar es en los electrones, en esos orbitales, porque eso es lo que nos permite hacer los enlaces químicos. Entonces, decimos que el litio tiene un número atómico 3. Entonces, quiere decir que tiene 3 electrones. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la distribución electrónica, vamos a tener entonces nomás 3 electrones. Recordemos que los electrones, mis muchachos, son los números que están de superíndice, los que están hacia arribita, ¿listo?
No vamos a tener en cuenta estos números grandes todavía, sino vamos a tener en cuenta nomás los electrones. Los electrones entonces son los números chiquiticos, los grandes. Los chiquiticos, perdón, los que están de superíndice. Bueno, entonces, decimos que el litio tiene un número atómico 3, tiene 3 electrones, entonces cuando nosotros vamos a hacer la distribución electrónica, nomás vamos a completar 3 electrones. Volvemos a la tablita. ¿Cómo vamos a hacer la distribución electrónica, mis muchachos? Por favor, ténganlo muy en cuenta porque siempre les pasa este error. Siempre hay que seguir la dirección de las flechas. ¿Listo? Vemos que baja 1s2. Nos devolvemos. Sigue 2s2. Nos devolvemos. 2p6. 3s2. Nos devolvemos. 3p6. 4s2. Nos devolvemos. 3 de 10, 4p6, 5s2. ¿Listo? Entonces, mis muchachos, por favor, ténganlo muy en cuenta. No es que sea 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, no. ¿Listo? Hay que tener en cuenta la dirección de las flechas, porque así vamos a tener entonces una buena distribución electrónica y nos va a quedar bien hecha. ¿Listo? Entonces, efectivamente, John, como les había comentado, siempre vamos a tomar de un número de menor denominación a un número de mayor denominación. Bueno, entonces vamos a seguir esta tablita para hacer la distribución electrónica de este litio. ¿Listo? Entonces, primer orbital, 1s2. Nos devolvemos. Ahora, segundo orbital. El segundo orbital es 2s2, ¿cierto? Como lo vemos en la imagen. 1s2, nos devolvemos 2s2. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa, mis muchachos, si yo le pongo un 2s2? Ya estaríamos hablando de un elemento que tiene 4 electrones y eso no nos sirve. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, vamos a completar la distribución electrónica hasta tener el número completo de electrones. Litio, 3 electrones, entonces queda 1s2, 2s1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto, mis muchachos? Que el primer orbital S, como tiene sus 2 electrones, está completo. Por eso aquí hacemos 2 flechitas al primer orbital S que está completo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el segundo orbital S? Sabemos que al orbital S le caben máximo 2 electrones. Pero en este caso solamente tengo un electrón. Entonces quiere decir que este segundo orbital está incompleto. ¿Listo? Por eso, para el segundo orbital vamos a poner nomás una flechita. Eso significa las flechitas, muchachos, la posición de los electrones. Por eso se pone uno hacia arriba, uno hacia abajo, porque recordemos que están en polos opuestos. ¿Listo? En este caso, el litio, en su segundo orbital, solamente va a tener un electrón. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que resulta, mis muchachos, que a ese orbital S le caben máximo 2. ¿Listo? Entonces, siempre lo que se quiere, pues, es buscar su complemento, ¿no? Entonces, la idea es que en este segundo orbital S hay un espacio libre, ¿cierto? Porque caben máximo 2, pero de esos 2 solamente tengo uno, pues queda un espacio libre, ¿cierto? Eso es importante, mis muchachos, porque si hay otro electrón, si hay otro elemento que le pueda regalar ese electrón que le hace falta, ellos ya se unen. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, ahí hablamos de un enlace químico y podemos hablar de cómo se dieron las moléculas a lo largo de la historia. Entonces, retomamos. Litio, número atómico 3, eso quiere decir que tiene 3 electrones, entonces cuando vamos a hacer la distribución electrónica vamos a completar nomás 3 electrones. Queda 1s2, 2s1. Primer orbital S completo, entonces dibujamos las 2 flechitas porque ese primer orbital está completo. Ahora, ¿qué pasa con el segundo orbital S? Le caben máximo 2,
pero de esos máximo 2 que le caben, solamente voy a tener 1. Entonces, el segundo orbital S está incompleto. ¿Listo? Como está incompleto, hay un espacio libre que nosotros tenemos ahí. Entonces, la idea de ese litio es que va a traer un electrón, ¿cierto? A traer un átomo que le regale ese electrón, o él regalar ese electrón que tiene ahí. ¿Listo? Porque mis muchachos, la idea de que cuando nosotros armamos un enlace químico es poder completar esto. ¿Listo? Que todos los niveles de energía queden completos para que la molécula quede estable. ¿Listo? Bueno, veamos entonces el caso del carbono, el que tenemos abajo. ¿Listo? Ahora, carbono es número atómico 6. ¿Listo? Entonces, si es número atómico 6, quiere decir que tiene 6 electrones. Entonces, vamos a hacer la distribución electrónica hasta completar 6 electrones. Entonces, 2 más 2, 4, más 2, 6. ¿Listo? Entonces, 1s2, 2s2 y 2p2. Volvemos a la cuestión de los orbitales, mis muchachos. Miremos que entonces, al orbital P le caben máximo 6, ¿cierto? Pero recordemos que el orbital P realmente son 3. ¿Listo? 3 orbitales P, cada uno de 2 electrones para completar los 6 electrones que hacen falta. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, 1s2 quiere decir que el primer orbital S está completo. ¿Listo? Entonces al primer orbital le vamos a dibujar sus 2 electrones. Este está completo. Vamos con el segundo, 2s2. Ese segundo orbital S, entonces también está completo. Entonces al segundo orbital S le voy a dibujar entonces sus 2 electrones. Ahora, mis muchachos, ¿qué pasa con el orbital P? ¿Está completo o incompleto? Porque recordemos que al orbital P le caben máximo 6 y solamente tengo 2. Entonces, ¿estará completo o incompleto? Bien, Ana. Entonces, está incompleto, porque es que al orbital P le caben máximo 6 y solamente tengo 2. Entonces, tengo 4 espacios libres para hacer, digamos, un enlace. Entonces, ¿qué pasa con ese orbital P? Recordemos, muchachos, que el orbital P realmente son 3. ¿Listo? Entonces, por eso tengo acá 2px, 2py y falta el 2pz. Entonces, un orbital P de 2, otro orbital P de 2 y otro orbital P de 2 para completar los 6 que le acaben máximo. Entonces, al orbital P le caben máximo 6 electrones, entonces realmente hablamos de 3 suborbitales P. De esos 6 que le caben máximo, solamente tenemos 2. Entonces, por eso tenemos una flechita hacia arriba en el segundo orbital P y otra flechita hacia arriba en el segundo orbital P. Bueno, efectivamente las flechitas equivalen a los electrones. Entonces, mis muchachos, al orbital P le caben máximo 6. De esos 6 solamente tenemos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el carbono puede recibir 4 electrones, llenar esos espacios que tiene libre y formar un enlace químico. Y si no, pues regala estos 2, ¿cierto? Si él no logra completar su orbital, él prefiere regalar eso y no enchicharronarse con eso. ¿Listo? Entonces, lo que quiere él, completar sus orbitales y si no los llena, regalemos los que tenemos sobrando. ¿Listo? Bueno. Sí, efectivamente los electrones son las flechitas. Es la representación. ¿Listo? Bueno. Ahora, así como tenemos distribuciones electrónicas corticas, muchachos, pues vamos a tener distribuciones electrónicas largas, como en el caso del astato, que es número atómico 33. ¿Listo?
Aquí podemos ver, entonces, la distribución electrónica ya está comprimida. ¿Listo? Entonces vamos a ver las flechitas. Vamos a completar 33 electrones. ¿Listo? Entonces, primer orbital S, completo, 2 electrones. Segundo orbital S, completo, 2 electrones. Miren lo que pasa con el orbital P. El orbital P tiene sus 6 electrones y está completo. Pero si ven que lo dividimos en 3 suborbitales P, entonces realmente al orbital P le caen máximo 6, pero esos 6 se representan en 3 orbitales diferentes. ¿Listo? Tercer orbital S completo. Tercer orbital P completo, tiene sus 6. Cuarto orbital S completo. Miren, muchachos, lo que pasa con el orbital D. Entonces decimos que al orbital D le caben máximo 10 electrones. Por eso, ahí tenemos 2, 4, 6, los 10 electrones. Pero cada orbital está hecho de 2 electrones, entonces eso quiere decir que el orbital D está formado realmente de 5 orbitales D. Cada uno de a 2 para completar los 10 que le hacen falta. Y efectivamente, entonces tenemos el 4P3. ¿Listo? Pero entonces, mis muchachos, vemos que al orbital P le caben máximo 6, ¿cierto? Y aquí solamente tiene 3. Entonces, eso quiere decir que tiene 3 espacios libres. Si otro átomo le regala esos 3 electrones, lo puede completar, queda estable, o si no, él puede regalar esos 3 electrones. ¿Listo? Efectivamente está incompleto, porque recordemos que al orbital P le caen máximo 6 y solamente tenemos 3. ¿Listo? Bueno, muchachos. Ahora sí vamos a ver para qué sirve todo esto, ¿cierto? Vamos a darle ahora sí una utilidad a esta distribución electrónica con este ejemplo, mis muchachos. Entonces, esto es súper interesante. Vamos a armar un enlace químico entre el flúor y el litio. Entonces, en esta parte tenemos el litio, en esta parte tenemos el flúor, y cuando los combinamos me da una sal que se llama el fluoruro de litio. Bueno, sabemos que el litio es número atómico 3, entonces que el primer orbital S está completo, pero al segundo orbital S le falta un electrón, ¿cierto? Tiene un espacio libre para que le regalen un electrón o para él regalarlo. Y tenemos el flúor, que es número atómico 9. Entonces, primer orbital S completo, segundo orbital S completo, pero miren lo que pasa con el orbital P. ¿Listo? Al P le caben máximo 6 electrones y aquí solamente tengo 5. ¿Listo? Entonces, el flúor se encuentra con el señor litio y le dice, señor litio, hágame el favor, a su merced que le está sobrando ese electrón, a mí solamente me hace falta uno, pues hágame el favor y me lo regala. ¿Listo? Por eso ahí está la flechita. Entonces, este electrón que le está sobrando al litio, porque no pudimos completar ese nivel de energía, como no lo completamos, él prefiere regalárselo al flúor y que el flúor complete entonces su nivel P. Y al final de cuentas, entonces mis muchachos, vamos a tener la imagen de la derecha. Vamos a tener un litio, ¿listo? Que quedó cargado porque le hace falta un electrón, ¿cierto? Queda con una carga. Y vamos a tener un flúor completo. ¿Listo? Como tiene un electrón de más, también queda cargado negativamente. ¿Listo? Si yo estoy positivo y regalo mis cargas negativas, perdón, si yo estoy neutro y regalo mis cargas negativas, pues yo quedo positivo. Pero si yo estoy neutro y recibo cargas negativas, quedo cargado negativamente. ¿Listo, mis muchachos? Esto es algo muy importante cuando veamos los enlaces químicos, que es el siguiente tema que sigue. Pero entonces, aquí está la explicación de cómo yo puedo formar un enlace químico. ¿Listo? Y esta es la justificación de la distribución electrónica. Entonces, si ven, mis muchachos, que sabiendo cómo se comportan los electrones y sabiendo cómo se comportan esos orbitales, yo puedo determinar cómo puedo hacer los enlaces químicos. Entonces, esto es lo importante de saber realizar las distribuciones electrónicas. Bueno, mis muchachos, creo que ya se nos acabó el tiempito.
El tiempo pasa corriendo cuando uno la pasa como chévere, ¿no? Entonces, mis muchachos, ahí en la plataforma les quedó actividades de distribución electrónica para que me hagan el favor y las realicen muy, muy bien. ¿Listo? Bueno, mis muchachos, entiendo que este es un poquito un tema complejo, digamos, es un temita de ponernos a practicar, mis muchachos. En internet hay muchos tutoriales, en YouTube también pueden encontrar muchos profes que pueden solucionar estas dudas. O si no, pues ustedes también tienen mi número y de cualquier forma yo buscaré la forma de poderles colaborar con esto. ¿Listo? Bueno, mis muchachos, eh, no, no, pues no, espero que todo les haya quedado muy, muy claro, mis muchachos. Lo que les digo es un poquito complicado, pero digamos, esto es cogerle el ritmo, cogerle la práctica. ¿Listo? Espero que pues la explicación haya sido un poco clara y no siendo más, mis muchachos, nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Muchas gracias por todo. Tengan muy buenas noches.